Les platicaba la historia de dos niños, uno de 4, uno de 6 años, que fueron a dormir a casa de su abuela ese fin de semana. Y la abuela pues era muy cristiana, ¿verdad? Entonces la abuela les dijo a sus dos nietos, les dijo: no se les olvide que antes de dormirse ustedes tienen que hacer una oración. Y ya entonces los dos niños se fueron al cuarto, se arrodillaron frente a ahí en su cama, y entonces el más pequeñito comenzó a orar. Y comenzó a orar: Señor, te pido por un PlayStation. Señor, te pido por este juego. Señor, te pido. Pero su oración fue bien intensa y en alta voz, bien fuerte. Y su hermano mayor entonces le dice: cálmate, o sea, ¿por qué estás orando tan fuerte? Dios no está sordo. Y dijo: sí, ya sé que Dios no está sordo, pero la abuela sí está sorda. Bueno, sin duda que ese pequeñín, ¿verdad? Sabía lo que quería y sabía de dónde podía obtener las cosas. Bueno, cuando hablamos de desarrollar un espíritu excelente para hacer una iglesia eficiente, estamos hablando, sí, de algunas características muy interesantes que Dios quiere que pongamos bien en cuenta en nuestra vida. La pregunta que nos hacemos esta mañana es: ¿cómo podemos desarrollar un espíritu excelente y convertirnos en la iglesia que Dios quiere que seamos? En primer lugar, debo decir que vivimos en una sociedad donde ser mediocre es normal. Es decir, muchas personas hacen lo mínimo para sobrevivir. Las personas así se comportan de una manera si alguien los está viendo, pero a solas son otros. Cuando nadie los ve, sí, ellos están siempre buscando cómo tomar atajos. Es decir, Dios quiere que nosotros, como sus hijos, desarrollemos un espíritu excelente. La palabra excelente que encontramos en la palabra de Dios, sí, es una palabra que interesante, pero yo encontré en el original que la palabra excelente tiene que ver con la palabra griega arete. Qué interesante, ¿verdad? Pero esa palabra excelencia o excelente, y más adelante yo se los voy a ir diciendo, tiene que ver con ir más allá de lo común. Tiene que ver con sobrepasar. Denota la preeminencia, es decir, ser de los primeros. Como hijos de Dios, nosotros no debemos de conformarnos con ser personas mediocres. Vivimos en una sociedad donde ser mediocre, como digo, es algo muy normal. Vivimos en una sociedad donde las personas buscan muy fácilmente los atajos, ¿verdad? Vivimos en una sociedad donde las personas buscan hacer lo mínimo, ¿sí?, cuando se trata de hacer un esfuerzo. Y bueno, pues estamos frente a un reto muy importante ahora como iglesia, y es el reto de convertirnos en una iglesia eficiente. Y para ser una iglesia eficiente, usted y yo tenemos que desarrollar un espíritu excelente. Dios premia cuando hacemos las cosas con excelencia para su gloria. Un verdadero hijo de Dios o hija de Dios es aquel o aquella que hace las cosas bien, aun cuando nadie los está viendo. Y lo interesante de esto es que muchas veces nosotros, dentro de una reunión de la iglesia, sí, venimos y nos comportamos de una manera, pero tal vez fuera de la iglesia nos comportamos de otra manera. La iglesia somos cuando nos reunimos, pero también somos cuando estamos fuera. Y entonces, para podernos convertir en una iglesia eficiente, debemos de desarrollar un espíritu excelente, y la manera de hacerlo es que nosotros tenemos que ser siempre los mismos, estando dentro o fuera de las instalaciones de la iglesia. Cuando hablamos de ser una persona excelente, estamos hablando de una persona, ¿sí?, que hace las cosas con excelencia. No hacemos solo lo mínimo requerido. La mayoría de las personas siempre hacen lo mínimo requerido. Les dicen: ¿sabes qué? Levanta esto, y nada más eso levantan. Acomoda esta silla, y nada más acomodan esa silla. Muchas personas están acostumbradas
a vivir de esa manera, hacer lo mínimo, hacer nada más lo que esté a nuestra mano, pero nunca a querer llevar las cosas más allá. Decimos entonces que cuando hacemos las cosas con excelencia, ¿sí?, no hacemos solo lo mínimo requerido. La Biblia enseña el principio de la segunda milla, ¿sí? Cuando Jesús habló acerca de que si alguien te pide que lleves su carga 1 milla, ¿qué decía? Llévasela 2. Y era una regla que se había establecido en esos tiempos, especialmente cuando una persona tenía que viajar mucho. Si se encontraba alguien que no tenía de alguna manera un gran equipaje y él llevaba alguna carga, entonces era obligación de las personas llevarles esa carga, ayudarles con esa carga por lo menos 1 milla. Y eso era lo mínimo. Eso era el estándar que se había establecido en esa sociedad. Pero el Señor Jesús lleva las cosas a otro nivel, al nivel de la excelencia. Y dice, cuando te pidan que lleves la carga 1 milla, tú llévala 2. ¿Eso qué significa? Significa que una persona que tiene un espíritu excelente lleva las cosas más allá de lo normal, más allá de lo cotidiano. Es una persona que no se conforma con el estado actual de las cosas. Siempre está buscando cómo mejorar la situación que le rodea. Hablando de esto, entonces debemos de superar las expectativas que tiene de nosotros. Cada vez que nosotros pensamos en que Dios quiere que nosotros tengamos un espíritu excelente, usted y yo tenemos que esforzarnos por superar las expectativas que Dios tiene de nosotros, pero también las expectativas que la gente tiene de nosotros. Es triste escuchar que hay personas que cuando usted le dice, oye, y si le pedimos ayuda a fulano, o si le pedimos ayuda a fulana, es muy triste escuchar decir, no, esa persona no nos ayuda. Esa persona casi nunca se involucra, esa persona casi nunca participa. Es muy triste encontrarnos que los cristianos no podemos encontrar a otros cristianos con un espíritu excelente que quieran llevar las cosas más allá de lo que se requiere. La mayoría de las personas están buscando siempre hacer lo mínimo y si es posible ni siquiera hacer lo mínimo, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de esto, tenemos que decir que Dios no recompensa la mediocridad, Dios recompensa la excelencia. Pero en Génesis capítulo 24 se registra la historia de cuando Abraham manda a uno de sus siervos a que le busque esposa a su hijo Isaac. Lo interesante del asunto es que se lleva un buen de cargamento, ¿sí?, en camellos, porque en ese tiempo se daba una dote, pues ahora sí que una recompensa a la familia de la muchacha con la que se iba a casar. Y entonces este siervo va y Abraham le da las instrucciones dónde la va a encontrar. Y le dice, la muchacha que te ofrezca de beber, esa es la muchacha. Entonces dice la Biblia que este hombre llegó hasta cierta región, llegó a ese pozo y ahí estuvo reposando, y dice que al poco rato apareció precisamente Rebeca, que iba a sacar agua del pozo. Y entonces este hombre le dijo, ¿me podrás dar de beber? Y le dijo, claro que sí. Dijo, y no solamente quiero darte de beber a ti, sino también quiero darle de beber a tus camellos. Alguien dijo, sí, que un camello en un día de trabajo, de jornada, es capaz, sí, de tomar por lo menos unos 10 galones de agua, así. Este hombre traía 30. Esta muchacha, no, la Biblia no nos da detalles, pero esta muchacha probablemente tuvo que sacar más de 100 o 200 o hasta 300 galones de agua para darle de beber no solamente al siervo de Abraham, sino también a sus camellos. ¿Qué sucedió con esta muchacha? Esta muchacha llevó las cosas más allá de lo normal. Ella simplemente le hubiera dado de tomar a ese personaje y ahí se hubiera acabado, pero ella llevó las cosas más allá. ¿Y qué decimos? Dios recompensa o premia, ¿sí?, la excelencia. Esa muchacha después se casó
con uno de los hijos de uno de los hombres más ricos de su tiempo. Y seguramente esa muchacha jamás volvió a ir a un pozo a sacar agua porque tenía quien lo hiciera por ella. Dan gloria a Dios. Entonces, eso es llevar las cosas a otro nivel. Eso es pensar de la manera como Dios piensa. Por eso es que decimos que Dios no recompensa la mediocridad, más bien recompensa la excelencia. ¿Cómo estamos haciendo las cosas en nuestro diario vivir? Tenemos que preguntarnos. ¿Estamos llegando a tiempo al trabajo? ¿Estamos tomando pasos para crecer? Si habría la oportunidad de un ascenso en el trabajo, ¿pensarían en usted para darle esa oportunidad? ¿Qué piensan? Es llevar las cosas a otro nivel. Imagínense a esta chica que, como son las muchachas hoy en día, ¿verdad? Que ellas, o sea, primero la belleza antes que el quehacer, ¿verdad? Entonces imagínense a esta muchacha con una actitud de sierva. Dios la premió, Dios la recompensó. Cada vez que usted hace algo más allá de lo ordinario, Dios le va a recompensar. Dicen amén. Hay muchas personas que dicen: yo quiero tener un ascenso en el trabajo, yo quiero ganar un poquito más de lo que ahora estoy ganando. Entonces tiene que preguntarse: ¿usted está llegando a tiempo al trabajo? Cuando llega usted al trabajo, inmediatamente se pone a trabajar, o primero se echa su tacita de café y luego va pasando ahí por todas las oficinas saludando a todo mundo, se sienta: oye, ¿cómo te fue ayer? Y ahí después de un rato, pasa después una hora, hora y media, ahora sí me voy a mi lugar de trabajo, y ya estando ahí en el lugar de trabajo prendemos ahí la computadora o empezamos el trabajo, y ya después nos da la hora del almuerzo, ¿verdad? Ya hay que irnos a almorzar rapidito. ¿Cómo estamos nosotros haciendo las cosas? La Biblia dice que Dios premia, ¿sí?, la excelencia. No recompensa jamás la mediocridad. Cuando somos personas excelentes, siempre estamos buscando ser mejores. ¿Cuántos dicen amén? Siempre estamos dando pasos para crecer. La excelencia y el favor de Dios siempre van de la mano. Amén. La excelencia y el favor de Dios, la bendición de Dios, siempre van de la mano. Algunas veces usted se preguntará: ¿por qué Dios bendice más a algunas personas? ¿Por qué Dios les da más a algunas personas? Bueno, seguramente usted puede poner atención y se va a dar cuenta que esas personas rebasan el promedio. Son personas que llevan las cosas más allá. Son personas que trabajan y hacen las cosas con una mentalidad de excelencia. Sí, es decir, son personas que le adornan a la vida las cosas. Una definición de esta palabra excelencia la decía hace un momento. La palabra excelencia tiene que ver con ir más allá de lo común y tiene que ver con sobrepasar. La palabra excelencia, hay 3 palabras en el griego y una de ellas es arete. Interesante, ¿verdad? No necesariamente tiene que ser que en el griego y el español son exactamente lo mismo, pero nos da a entender que la palabra excelencia es o tiene que ver con adornar, tiene que ver con llevar las cosas a otro nivel. Estoy segura que ninguna de ustedes se atrevería a venir a la reunión de la iglesia tal como se levantan. ¿Usted se atrevería? ¿Verdad que no? O sea, ¿qué hacemos? Le ponemos excelencia a las cosas y empezamos a ponerle excelencia a las cosas con los atuendos, ¿sí?, con todas estas cositas que son de pronto tan insignificantes, pero que cuando se colocan en ustedes, ¡pum!, realzan la belleza. ¿Sí o no? Es ponerle pues un toque diferente a las cosas. Es llevar, ¿sí?, la belleza natural, llevarla a otro nivel, porque de que son bellas ustedes, son bellas. ¿Dicen amén? Dice mi mamá: no hay mujer fea, dice mi mamita, ¿verdad? Entonces, de que son bellas, pero si le podemos echar una ayudadita con estas cosas, pues qué mejor, ¿verdad que sí? Pero imagínense entonces, cuando hablamos de la vida cotidiana, Dios quiere que la adornemos la vida.
Y la manera como adornamos la vida es llevando las cosas a otro nivel. Es hacer las cosas, dejar la mediocridad y hacer las cosas con excelencia. Vamos a ver algunas cosas más interesantes. ¿Qué clase de testimonio somos a los que nos rodean si somos descuidados? ¿Sí? ¿Qué clase de testimonio somos a los que nos rodean si somos descuidados y no estamos siendo las personas excelentes que Dios quiere que seamos? Imagínense, no sé si a usted la conocen o lo conocen como la persona que, no hombre, esa hermana, todo el tiempo anda nada más ahí con su cabello ahí recogido, nunca se peinó, nunca se arregló, no sé cómo. Este caballero, no hombre, tiene una playera que ya pasó de moda en 3 ocasiones diferentes y nunca se la cambió. Entonces, ¿de qué manera nosotros estamos siendo testimonio para las personas que nos rodean? ¿Nos pueden reconocer como personas que llevamos las cosas a otro nivel o que somos personas como cualquier otra del montón y que no hacemos gran diferencia? ¿Qué clase de personas somos? Ahora bien, no nos debemos de conformar diciendo, es que yo siempre he sido así. ¿Han escuchado esa frase? Es que, a mí no me puedes cambiar, yo siempre sí he sido. Y de ahí no lo saca usted, pero sí, ni con una grúa. Entonces, pero el asunto es eso, llevar las cosas a otro nivel, ¿verdad? Que podamos ser personas que nos reconozcan y digan, me gusta como tú eres, me gusta porque tú siempre llevas las cosas más allá, a otro nivel, me gusta porque tú siempre te cuidas, tú eres una persona que se procura. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito venir a las reuniones de la iglesia y traer siempre pues lo mejor, ¿verdad? No estamos hablando ni de marcas, ni estamos hablando de modas, pero que cuando usted salga de la casa usted pueda decir, me siento digno de un hijo de Dios, me siento digna de una hija de Dios. Llevar las cosas a otro nivel, ¿verdad? Ahora bien, cuando decimos esto, entonces hay esta frase de que es que yo siempre he sido así. ¿Por qué no aceptar el reto estos próximos 6 meses de este 2013 para ser mejores personas? ¿Cómo ve? ¿Cómo podemos hacerlo? Comenzando llegando a tiempo a la reunión. Amén. La reunión comienza ¿a qué horas? No a las 10:15, no a las 10:20, no a las 10:25, no a las 10:30, no al 10:45. ¿A qué horas comenzamos? Por ahí podemos entonces empezar a mejorar. ¿Sabes qué? Yo quiero ser una persona excelente y voy a empezar a hacer estos pequeños cambios y llevar las cosas a otro nivel. Voy a llegar temprano. Interesante es llevar las cosas. ¿Qué me dicen en cuanto a su atuendo, verdad? Una vez más les repito, no estamos hablando ni de marcas ni de modas, pero sí ponerse lo mejor porque venimos a honrar a Dios. No venimos a darle gusto a nadie, ¿sí? Pero bueno, yo digo, yo quiero ir lo mejor presentable posible porque voy a servir a Dios, porque voy a honrar y glorificar a Dios. Y no estamos por qué presumir. Por ejemplo, algunos de ustedes jamás los vamos a ver en un traje más que el día que se mueran, cuando estén ahí en el ataúd. Yo me voy a encargar de ponerles un traje y una corbata. Pero a lo menos que lo que ustedes usen, a lo mejor no va a ser nunca un traje, pero lo que ustedes usen puedan usarlo, pero con mucho cuidado, con mucho cariño, con mucho amor, para presentarse ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Dicen amén? Bueno, vamos adelantito, rápido. Debemos de ser más cuidadosos con las pequeñas cosas. Este es un punto importante. Tenemos que ser cuidadosos con los pequeños detalles, tales como actitudes, vestimenta, aseo personal, limpieza en la casa. Si ahorita yo fuera a la casa, ¿cómo la encontraría, hermanos? Seguramente tuvieron que levantarse a las 3 de la mañana para lograr eso, ¿verdad? Pero la mayoría a lo mejor no dejaron. Pero bueno, a lo mejor porque hoy es domingo, por la prisa. Pero durante la semana, ¿cómo están las cosas en casa? Los pequeños detalles. Pero es que a mí nadie me viene a visitar. No importa, pero Dios sí te viene a visitar todos los días.
Dicen amén. Pero es que aquí en la casa me da flojera. Pues finalmente casi no se ensucia nada, ¿no? Levántale ahí por donde la suegra no ve y verás que cómo está. ¿Qué me dicen del auto, verdad? Algunos de ustedes están orando para que Dios les dé un auto nuevo, ¿sí? Pero el que traen, no hombre, háganle justicia porque tiene 3 meses que no le dan una lavadita. Venía con un color de pintura, ahorita ya trae como 3 capas. O sea, cuidar los pequeños detalles, eso es lo importante, ¿verdad? Cuidar la limpieza en la casa, el trato con y hacia los demás. ¿Cómo tratamos a los demás? Jesús habla acerca de la regla de oro. Como quieran ustedes que los hombres los traten, así ustedes traten a los demás. Entonces, siempre uno busca que te traten con respeto, que te traten con dignidad, que te traten con aprecio. Pero la pregunta es, ¿tú cómo estás tratando a los demás? El ser una persona con un espíritu excelente es una persona que cuida su trato hacia los demás. ¿Por qué? Porque siempre está pensando que con eso honra a Dios, glorifica a Dios, pero también siempre está pensando, yo quiero lo mismo de allá para acá. Eso es importante. Usted recibe, o más bien usted da quejas, usted da regaños, usted da críticas. Eso es como un boomerang, se regresa exactamente para con usted. Usted da amor, usted da paciencia, usted trae paz, eso mismo usted va a ir cosechando. Entonces es muy importante que nosotros vayamos teniendo un buen trato con los demás. ¿Qué me dicen de nuestras conversaciones? Algunas veces nuestras conversaciones siempre tornan en lo mismo, criticar a los demás, criticar a los demás, criticar a los demás. Ya cámbienle. Llevemos las conversaciones a otro nivel, ¿sí? Hablemos de la palabra de Dios, hablemos de cómo ayudar a una persona a mejorar su vida, no a criticarla. Para que podamos convertirnos en una iglesia eficiente, tenemos que tener entre nosotros un espíritu excelente, es decir, tenemos que cuidarnos unos a otros, tenemos que hablar bien los unos de los otros. Pero es que esa hermana me cae bien gorda. No importa, la vas a ver en el cielo por toda la eternidad. Vale más que te vayas acostumbrando. Tenemos que llevar las cosas hacia ese nivel, ¿verdad? La puntualidad, la preparación para nuestro servicio a Dios. ¿Cómo venimos a cuando nos presentamos para servir a Dios? ¿De qué manera lo estamos haciendo, verdad? Una persona excelente hace lo correcto aun cuando nadie la está viendo, aun cuando no está de acuerdo, aun cuando piensa que no es necesario. Su manera de pensar es, Dios, no tengo ganas de hacerlo, pero lo haré por ti. Dios, no estoy de acuerdo en ir, pero iré por ti. Una persona excelente se caracteriza por eso. No siempre se está de acuerdo con todo, no siempre se está a gusto con todo, pero hay una regla que sigue esa persona. Y esa regla es darle honra y gloria a Dios. Algunas veces hay ustedes, las mujeres a veces están muy cansadas y como que dar el extra todavía después de un día de trabajo, ahí de los quehaceres, de atender a la familia y eso, como que dar el extra de eso, como que está muy lejos, ¿no? Yo ya estoy demasiado cansada, ya no quiero más, pero entonces ahí viene la excelencia y decir, voy a hacer un poquito más. Y cada vez que una persona, un hijo de Dios, una hija de Dios se comporta con un espíritu excelente, recibe de Dios recompensa. Pero hay personas que tenemos que sacar ese carácter, decir, no estoy de acuerdo, pero lo voy a hacer. No quiero ir para allá, pero voy a ir. Todo para darle honra y gloria a Dios. La palabra de Dios dice que todo lo que hagamos de palabra o de hecho, lo hagamos para la honra y gloria de Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, muchos no están viendo ni recibiendo el favor de Dios porque no están pasando las pruebas pequeñas. Esto es bien importante. Muchos de ustedes dicen, yo quiero obtener cosas grandes, pero no vamos a poder obtener las cosas grandes si primero no pasamos por las pruebas pequeñas. Una persona que dice, yo me quiero ejercitar, quiero tener un mejor cuerpo y eso, pero si no puede superar la prueba de una buena alimentación, de nada sirve que tenga que ir y hacer mucho ejercicio.
tiene que empezar con las pruebas pequeñas, disciplinarse en la comida, disciplinarse en los horarios, disciplinarse en las cosas pequeñas para que entonces puedan venir las cosas grandes. Algunos de ustedes están esperando que les caiga del cielo, ¿sí?, ese vehículo, esa casa y muchas de esas cosas, pero no están cuidando lo pequeño que ahorita tienen. A lo mejor usted vive en una casa muy incómoda, en una casa muy apretada, en un lugar no muy adecuado, pero si usted no cuida lo que tiene ahora, dice la palabra de Dios que el que no es fiel en lo poco, Dios no lo puede llevar hacia lo mucho. Y esto es importante, ¿verdad? Tenemos que trabajar en la excelencia. Ahora bien, hay un ejemplo en la palabra de Dios que dice así: las moscas muertas, si estamos en esto, las moscas muertas hacen heder y dar mal olor al perfume del perfumista. Así una pequeña locura al que es estimado como sabio y honorable. El corazón del sabio está a su mano derecha, mas el corazón del necio a su mano izquierda. Y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos que es necio. En primer lugar, dice la Biblia que las pequeñas cosas pueden o arruinarlo todo o pueden levantarlo todo. Chéquese bien, las pequeñas cosas pueden arruinarlo todo o pueden levantarlo todo. Segundo lugar, dice el verso 2 que el corazón, ¿sí?, el corazón o dice la palabra de Dios que el corazón del sabio está en su mano derecha, es decir, piensa de manera correcta, piensa de manera con cordura, mientras que el corazón del necio está en la mano izquierda, que la mano izquierda tiene una representación donde está el corazón, las emociones. Hoy en día vivimos en una sociedad altamente emocional, altamente emocionalista. Lo que siento, ¿sí? Si yo siento ir a la iglesia hoy, voy a ir a la iglesia. Si yo siento ir a hacer esto, lo voy a hacer. Hoy no siento, entonces no lo hago. Y la mayoría de la sociedad se mueve bajo sus sentimientos. Y eso entonces trae problemas, porque un día estás acá arriba, pero otro día estás bien abajo. Porque así son los sentimientos. Mientras que cuando hacemos las cosas con la voluntad, ¿sí?, con la convicción, con el carácter de Dios, siempre somos personas constantes. Ahora bien, nos habla acerca del necio, una persona que no es excelente. ¿Qué dice? El necio, y mientras dice, el corazón del sabio está así en su mano. Dice, y aún mientras va el necio por el camino, le falta cordura y va diciendo a todos. Así es, las personas mediocres, las personas que no tienen un espíritu excelente, van por la vida anunciándole a todo mundo cómo son. Usted ve su vehículo todo mugroso, usted ve su vestimenta toda desalineada, usted escucha sus conversaciones, usted empieza a conocer su manera de pensar y va por la vida, te va anunciando, hey, voltéame a ver, soy un necio, soy un mediocre. También de esa misma manera la persona con un espíritu excelente siempre va, ¿sí?, manifestando que es una persona con un espíritu excelente. Es una persona que lleva las cosas más allá siempre. Tú le pides un favor, sí, con mucho gusto. Tú le pides que te acompañe para esto, sí, con mucho gusto. Tú ves a esa persona que es la misma, estando rodeado de muchos, pero también cuando está sola. Hace exactamente lo mismo. Sus convicciones son tan profundas, son tan fuertes, que esa persona no necesita tener el público para hacer las cosas. Esa persona siempre es la misma en todas partes. Dicen amén. Daniel es un gran ejemplo de una persona con un espíritu excelente. Vamos al capítulo 1 de Daniel. Daniel, vemos a un hombre precisamente cuyo espíritu, él tenía un espíritu excelente. Era una persona que llevaba las cosas a otro nivel. ¿Qué dice capítulo 1 de Daniel? Sí, a partir del verso 3. ¿Ya lo tienen? Y dijo el rey a Aspenaz, jefe de los eunucos, que trajese de los hijos de Israel, del linaje real de los príncipes, muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que le enseñase las letras y la lengua de los caldeos. El rey Nabucodonosor hizo un llamado, le dijo a su jefe de los eunucos,
consígueme, búscame de entre los que hemos traído de Israel, porque los habían deportado de territorio de Israel a Babilonia. Dijo, búscame jovencitos que tengan estas características, porque yo los quiero usar acá en mi reino. Quiero que estén conmigo en el palacio. Y ahí la Biblia nos da acerca de qué características tenían estos personajes. No tenían tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, de buen entendimiento, ¿sí? Etcétera. Dice la Biblia en verso 5, y le señaló el rey ración para cada día de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Es decir, ellos tenían que estar ahí, los tenían que ir preparando durante 3 años para después presentárselos al rey. Entre estos estaba Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A estos el jefe de los eunucos puso nombres, puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrad, a Misael Mesac y a Azarías Abednego. Y Daniel, lea conmigo el 8, y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey, ni con el vino que él bebía. Pidió por tanto al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. ¿Por qué razón pidió eso Daniel? Bueno, porque toda la comida que comía el rey Nabucodonosor, primero pasaban por un proceso, y era un proceso que se ofrecía a los ídolos. Y eso definitivamente no estaba de acuerdo con lo que Dios establecía. Entonces, aparte de eso, el vino que ellos tomaban era un vino precisamente para emborrachar. Y entonces Daniel le dice a este personaje, ¿sabes qué? Yo no quisiéramos probar de eso. Dice la Biblia, pero Daniel propuso en su corazón. El ser una persona con un espíritu excelente comienza cuando uno propone en su corazón ser diferente. ¿Cuántos de ustedes van a salir esta mañana de aquí teniendo una mentalidad de decir, yo quiero ser diferente? Este domingo llegué tarde, el próximo domingo no vuelvo a llegar tarde. Este domingo, ya tenía varios domingos que no venía a la reunión, me voy a proponer ya no faltar ningún domingo, a menos que me lleven allá a Disney World de vacaciones, ¿verdad? O sea, como Daniel propuso en su corazón. Y dice la Biblia, entonces, dice, y puso Dios a Daniel en gracia y en buena voluntad con el jefe de los eunucos. Y dijo el jefe de los eunucos a Daniel, temo a mi señor el rey que señaló vuestra comida y vuestra bebida, pues luego que él vea vuestros rostros más pálidos que los de los muchachos, que son semejantes a vosotros, condenaréis para con el rey mi cabeza. Entonces dijo Daniel al Melsar, que estaba puesto por jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías, te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días. Fíjense, bastó solamente 10 días para que se viera la diferencia entre esos 4 chicos y entre todos los demás chicos que habían también sido seleccionados. 10 días, lo cual quiere decir que no tenemos que esperarnos de aquí a diciembre para que usted diga, ahora sí, creo que ya voy a tener un espíritu excelente. No, en 10 días se vio la diferencia. Dice en el verso 13, compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos, ¿cómo? Mejor y qué, y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber, y les daba ¿qué? Legumbres. Ajá. Y a estos 4 muchachos Dios les dio conocimiento, inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Pasados pues los días al fin de los cuales había dicho el rey que los trajese, el jefe de los eunucos los trajo delante de Nabucodonosor, y el rey habló con ellos, y no fueron hallados entre todos ellos otros como Daniel, Ananías, Misael y Azarías. Así pues estuvieron delante del rey. Lea conmigo el 20, bien fuerte. En todo asunto de sabiduría e inteligencia que el rey les consultó, los halló 10 veces mejores que todos los magos y astrólogos que había en todo el reino. 10 veces mejores. En solo 10 días ellos defendieron su postura y dijeron, no queremos ser como los del montón, queremos ser diferentes.
Y Dios honra cuando uno quiere ser excelente en su manera de conducir. Dios te hace ser una mejor persona. Bueno, rápidamente. Daniel fue escogido por el rey porque era una persona que superaba el promedio. ¿Usted cree que pueda esforzarse por superar el promedio? Qué bonito fuera que en su familia, la gente de su familia, aún los que no son cristianos, voltearan a verle y dijeran: oye, te vemos mejor ahora. Oye, ahora que estás en Cristo, como que tú eres una mejor persona. Ahora que tú te metiste a esa iglesia, alguna gente dice a esa religión, pero que reconozcan, digan: ahora te vemos mejor. Bueno, Daniel tomó el reto de cuidarse aún en los pequeños detalles. Le dijo: no queremos comer eso, ¿por qué no mejor nos das agüita y legumbres? Y con eso 10 días después nos pruebas a ver qué pasa. Daniel siempre tuvo la convicción de honrar a Dios con sus actos, porque dice la Biblia que Daniel propuso en su corazón no contaminarse. Tenemos que tener convicción de no contaminarnos con las cosas de este mundo. Daniel no seguía a la multitud como todos los demás. Él se distinguía por ser diferente. Hoy en día parece como que hay una clonación en la sociedad. Las mujeres todas se visten igual, los caballeros todos se visten igual, los muchachos todos quieren tener el mismo cuerpo, las muchachas quieren tener el mismo cuerpo. En la tecnología todos quieren tener el mismo aparato de tecnología, etcétera. O sea, como que ya no hay diferencia. Daniel fue un hombre que se distinguió por ser diferente. Capítulo 6, versos 3 y 4. Pero Daniel mismo, ¿qué dice? Era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él, ¿qué? Un espíritu, ¿qué? Superior. Y el rey pensó en ponerlo como. ¡Wow! ¿Lo volvemos a leer? Pero Daniel mismo era superior a estos sátrapas y gobernadores, porque había en él un espíritu superior, y el rey pensó en ponerlo sobre todo el reino. Entonces los gobernadores y sátrapas buscaban ocasión para acusar a Daniel en lo relacionado al reino, mas no podían, ¿qué? Hallar ocasión alguna o falta. ¿Por qué? Porque él era perfecto, porque él nunca se equivocaba. ¿Eso dice la Biblia? No. ¿Por qué? Porque él era fiel y ningún vicio ni falta fue hallada en él. Tal vez a lo mejor hablar de este tema y llevar las cosas a esto causa un poquito de choque, y yo me puedo dar cuenta, yo puedo discernir esta mañana la resistencia que hay en muchos de ustedes a esto que hemos hablado. ¿Por qué? En primer lugar, porque la Biblia dice que tenemos una lucha entre la carne y el espíritu. Dice Gálatas capítulo 5 que la carne y el espíritu siempre están en pugna, ¿sí? De tal manera que uno quiere hacer una cosa y el otro quiere hacer otra. Hay una naturaleza en nosotros negativa que siempre quiere hacer las cosas mediocremente, pero hay otra naturaleza, la naturaleza divina, que nos quiere llevar a hacer las cosas con excelencia. En segunda de Pedro, que leíamos al principio, dice la Biblia que Él nos ha permitido tener esto: conocer a aquel que nos ha llamado por su gloria y excelencia. Dios nos ha llamado a ser personas diferentes. Y sé que lo que estamos hablando, tal vez a lo mejor para algunos de ustedes les entra por aquí y les va a salir por acá inmediatamente que salgan de ahí, de esa puerta. Pero eso yo quisiera que ustedes no lo permitan. La carne les va a querer decir eso, que sigan siendo las mismas personas de siempre, que sigan teniendo el mismo pensamiento mundano y carnal de siempre, que siempre quieran hacer las cosas a su manera. Eso es lo que la carne siempre está pidiendo. Hey, no, tú haz como tú quieras. Tú maneja tu vida a como tú quieras. Algunos de ustedes hasta ahora les ha ido muy bien,
Y eso no es más que la purita gracia de Dios. Pero como Dios nos ama tanto y Él se está dando cuenta que no vamos por el buen camino, nos está soltando su soga, nos está soltando la soga. Pero llegará el momento en el que ¡fum! Vente para acá, porque yo te llamé, sí, para ser una persona excelente, y tú te estás portando como una persona mediocre, como una persona mundana. Y yo no te llamé para eso. No morí en la cruz por ti para que tú seas esa clase de persona. Entonces hay una resistencia esta mañana, porque estamos muy acostumbrados a hacerle caso a la carne. Esta mañana, ¿por qué no le hacemos caso al Espíritu de Dios y permitimos que Él nos lleve a ese otro paso en nuestra vida? A lo mejor usted va a decir, pues no, la verdad no estoy de acuerdo. Yo voy a seguir haciendo con mi vida lo que quiera. Bueno, esta mañana nada más le quiero decir, ya está avisado. Ya usted sabe la decisión que usted va a tomar. Pero si usted dice, yo soy cristiano, yo soy cristiana, piense que Dios no quiere tener hijos mediocres, con un espíritu mediocre. Dios quiere tener hijos con un espíritu excelente. Que hagamos las cosas más allá de lo que normalmente estamos acostumbrados. Que llevemos nuestra vida cristiana a un terreno mucho más profundo de relación con Dios. Ahora, como hijos amados que somos de Dios, dice la Biblia que Dios a todo aquel que toma por hijo lo disciplina. Entonces también vendrá la disciplina de Dios, porque Dios no quiere hijos mediocres. O sea, Dios no se caracteriza por ser mediocre. Al contrario, Él está lleno de excelencia. Él lleva las cosas siempre más allá. Y Él no va a permitir que ninguno de nosotros, escúchelo bien, si tenemos a Cristo en el corazón, Él no va a permitir que ninguno de nosotros continuemos con esa vida mediocre, con esa vida ahí nada más por encimita que hemos estado llevando. Él nos va a llevar hacia más profundidad. Él sabe utilizar muchas herramientas, muchos métodos, muchos mecanismos para llamar nuestra atención y entonces entrarle a eso. Aproveche ahorita que usted está enterito, enterita, aproveche que usted está aquí sentadito, disfrutando, antes de que Dios le quiera llamar su atención de otra manera. Porque ha pasado. No quiero asustarlos, más bien quiero animarlos a decir, es cierto, o sea, yo no tengo que pensar de lo que me pueda pasar, si Dios me va a castigar o no. Más bien yo quiero pensar en lo que puedo y quiero hacer para honrar y glorificar a Dios. Esta iglesia, Dios nos quiere llevar a ese nivel, de verdad. Y Dios quiera que ustedes pongan de su parte con eso y digan, ¿sabes qué? Sí es cierto, vamos a comprometernos más. Amén.